Bienvenidos. En este video hablaremos sobre el uso de funciones en Microsoft Excel 365. Las funciones son fórmulas preestablecidas con las que Excel cuenta y están organizadas a través de categorías. Todas esas categorías las podemos observar dentro de la pestaña Fórmulas en el grupo Biblioteca de Funciones. En este libro de hojas de cálculo utilizaremos las funciones en la hoja llamada evaluación, boleta y resumen para obtener datos relacionados con el seguimiento de la evaluación de la asignatura Cultura Digital 2 del grupo 2.1 de la Unidad Académica Preparatoria Rubén Jaramillo. En la hoja de cálculo evaluación se necesita crear una función que pueda contabilizar la cantidad de asistencias, faltas y actividades entregadas de cada uno de los alumnos. Puedes observar que en la hoja de cálculo asistencia se cuenta con las asistencias marcadas de cada uno de los estudiantes y las faltas. En la hoja de cálculo actividades se cuenta con un registro de todas las actividades entregadas por cada uno de los estudiantes. Estas dos hojas van a ser nuestras hojas de cálculo de referencias para poder obtener los resultados que aquí nos piden. Una función en Excel se inserta de tres formas. Una de ellas es a través del asistente de función que se encuentra en la pestaña Fórmulas en el primer comando llamado insertar función, o bien dando clic en el F de X que se encuentra a un lado de la barra de fórmulas. Se da clic en el botón insertar función y aquí, si conocemos el nombre de la función, podemos escribirlo en este espacio donde dice buscar una función, o bien una breve descripción de lo que ocupamos que realice esa función. En este caso necesitamos que Excel cuente. Pues colocamos la palabra contar aquí. En la categoría seleccionamos de preferencia todo y le damos clic al botón ir. Excel nos sugiere una serie de funciones que tienen que ver con la acción de contar, como es el caso de la función contar, que cuenta el número de celdas en un rango que contiene números, pero si recordamos, las asistencias están marcadas con un puntito y las faltas con un guión. Entonces esta función no nos sirve. Contar blanco, que cuenta el número de celdas en blanco que hay en un rango, tampoco. Contar sí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con una coincidencia. Aquí le podemos decir a Excel que cuente solo aquellas celdas que contengan el carácter punto. Seleccionamos la función contar sí, le damos a aceptar y aquí en los argumentos empezamos a llenarlos. En el de rango le damos clic. Vamos a asistencia y seleccionamos el primer rango de sesiones, que es de la sesión 1 hasta la sesión 24, donde están capturadas todas las asistencias y faltas del primer estudiante. Nos regresamos con este botoncito y ya podemos ver aquí que está la colección de datos que acabamos de seleccionar en el rango de la hoja de cálculo asistencias, que va de la celda C2 a la celda Z2. En el criterio colocaremos el carácter con el que va a comparar Excel la celda y poderla contabilizar. Como es un carácter, tiene que estar escrito entre comillas. En cuanto escribimos el carácter entre comillas, podemos ver el resultado que devolverá Excel para el primer estudiante. Damos a aceptar y ya tenemos la función para el primer estudiante. Damos doble clic aquí en este cuadrito y se va a autorrellenar en toda la columna. Una vez terminada la función, podemos arrastrarla desde la esquina inferior derecha haciendo uso de la herramienta de autorrelleno, o bien colocarnos en la herramienta autorrelleno, que es ese cuadrito que está en la parte inferior derecha, y dar doble clic sobre ella y de manera automática se autorrellenará hasta la última fila que tenga contados. Ahora para las faltas utilizaremos la misma función, pero la insertaremos de otra manera. La otra forma es, si sabemos a qué categoría pertenece la función, en el caso las funciones de
de contar pertenecen a la categoría de funciones estadísticas que se encuentra aquí. Aquí podemos ver que aparece la función contar sí. Damos un clic y nos envía directo a la ventana de argumentos de función. En el rango hacemos exactamente lo mismo, damos clic en este botoncito, nos vamos a asistencia, seleccionamos el rango, damos clic, nos regresamos y ahora el criterio va a ser el carácter guión medio. Recordar que como es carácter debe estar entre comillas porque es un dato alfanumérico y no un dato numérico. Le damos a aceptar y hacemos lo mismo. Y nos podemos dar cuenta si seleccionamos dos celdas, como es en este caso, que el total son 24, que es el número de sesiones que tuvo esta asignatura con este grupo. En actividades entregadas, pues necesitamos que vaya a la hoja de cálculo actividades y revise para cada estudiante cuántas actividades se entregaron. Esas están identificadas con la letra E. Las NE son actividades no entregadas. Entonces, aquí en evaluación, vamos a hacerlo de la tercera forma. La tercera forma de insertar una función es escribirla por nuestra cuenta, empezando como en las fórmulas, primero con el signo igual y luego escribir parte de la función o toda la función. Al estar escribiendo, Excel nos sugiere una lista de funciones porque como empezamos con el signo igual, Excel interpreta que lo que se va a colocar ahí es una fórmula o una función. Al escribir texto nos va sugiriendo funciones que cumplan con los caracteres que nosotros vamos introduciendo en la celda y aquí podemos ver la función contar sí. Le damos doble clic y está el espacio para colocar los argumentos. Si no recuerdo la estructura a ciencia cierta, bueno, en la parte inferior se puede observar que Excel coloca un texto de ayuda y te marca en negritas el argumento que tienes que colocar en ese momento. En este caso es el rango. Vamos a ir a la hoja de cálculo actividades y vamos a seleccionar el rango, que es todo esto. Y para terminar de crear este tipo de funciones que estamos insertando de manera manual, hay que seguir editándola en la barra de fórmulas. Aquí damos un clic, continuamos, hay que colocar el separador, que en este caso es una coma, y vemos cómo se marca de color negrita el criterio, y aquí vamos a colocarle la letra E mayúscula entre comillas, porque va a contar todas aquellas actividades que tienen en su criterio la letra E de entregada. Damos enter y aquí tenemos que para el primero fueron 17, doble clic y ahí tenemos las actividades entregadas para cada uno de los alumnos. La función contar sí entonces necesita para su función dos argumentos. El primero, que es el rango de datos donde va a ir a buscar el criterio que ponemos en el segundo argumento. Ahora, en la misma hoja necesitamos calcular el promedio de estos cuatro parciales. Podemos empezar por escribir la palabra promedio y dentro de los argumentos seleccionar el rango de datos que va de la F2 a la I2 con el formato que ya conocemos. Para colocar un rango que es la celda inicial, dos puntos y la celda final, cerrar el paréntesis, dar enter y con eso tenemos el promedio. En la columna status necesitamos que Excel muestre la palabra aprobado o reprobado dependiendo el promedio de cada uno de los estudiantes de este grupo. Sabemos de antemano que para poder aprobar una asignatura es necesario tener un promedio mayor o igual a 6. Entonces se necesita el uso de una función que permita ir a realizar una comparación con el promedio para así devolver un resultado para los aprobados y otro para los reprobados. La función que tenemos que utilizar en esta celda se llama sí condicional y la vamos a encontrar dentro de las funciones de la categoría lógicas. Aquí se encuentra el sí. La función sí necesita tres argumentos: la prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. La prueba lógica se refiere a
cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadera o falsa, es decir, una condición o una comparación. En este caso, las condiciones o comparaciones necesitan mínimamente 3 elementos. Las cosas que se van a comparar, que sería una con otra, y un operador relacional que va en medio. Los operadores relacionales son mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual o diferente. Aquí se necesita comparar el promedio, así que damos clic en la celda de promedio para que sea nuestro primer elemento de la prueba lógica. Y el segundo dato con el que se va a comparar, que es el valor entero 6. Entonces, si lo que está en la celda J2 es mayor o igual que 6, entonces en el valor verdadero vamos a pedirle que escriba la palabra aprobado. Y en el valor, si es falso, la palabra reprobado. Siempre que utilicemos texto dentro de una fórmula o una función, es necesario colocarlo entre comillas porque es un dato alfanumérico. Una de las ventajas de utilizar el asistente de función es que aquí podemos ver el resultado que nos va a arrojar con el primer cálculo y podemos darnos cuenta si los argumentos que estamos colocando son los adecuados o no. En el caso del primer registro, el promedio es un 3, por lo tanto el resultado deberá de ser la palabra reprobado, así como lo muestra esta ventana. Se le da clic al botón aceptar y se autorrellena todos los registros. Esto es en el caso de la hoja de cálculo de evaluación. En la hoja de cálculo boleta, a través de colocar el número de cuenta que pertenece a uno de los estudiantes, como es el caso del ejemplo que pertenece al estudiante que se encuentra en este registro que acabo de resaltar, Excel deberá utilizar una función para que aparezca y rellene en todos estos espacios la información correspondiente a ese estudiante y poder imprimir una pequeña boleta de calificación. Para realizar eso se necesita utilizar una función de búsqueda. Existen varias funciones de búsqueda. La que vamos a seleccionar dependerá de cómo tenemos organizada nuestra información base. Nuestra matriz de datos es la que está en la hoja de cálculo de evaluación y la información se encuentra organizada de manera vertical. Por lo tanto, la función de búsqueda que necesitamos utilizar es la función de buscar v. Antes de utilizar una función como búsqueda u otras funciones donde haga referencia a una matriz de datos, es decir, a un conjunto de celdas como las que vemos aquí, es conveniente crear un rango con un nombre definido para que esas referencias de esa tabla o esa matriz de datos no puedan moverse al copiar o pegar una fórmula, una función, porque lo convertiríamos en un rango de celdas absolutas. Para crear un rango con nombre, tenemos que seleccionar la matriz de datos, que sería todo este conjunto de datos, que van desde la celda A1 hasta la celda K56. Recordemos que para seleccionar un rango de celdas como este, podemos utilizar la ventana de nombre o cuadro de nombre, colocando la celda inicial, dos puntos y la celda final. Y ahí tenemos el rango de datos seleccionado. Ahora, para crear un rango con nombre, nos dirigimos a la pestaña Fórmulas, al grupo Nombres definidos y damos clic en el comando Administrador de nombres. Aquí vamos a dar clic en el botón Nuevo y vamos a colocarle un nombre. Le vamos a poner el nombre Evaluación en este caso, que corresponde a un rango que va de la hoja de evaluación desde la celda A1 hasta la celda K56. Como puedes ver, aquí las celdas ya utilizan referencias absolutas. En el campo de ámbito dejaremos la opción libro para que este rango se pueda utilizar en cualquier hoja de este libro de cálculo. Le damos a aceptar y aquí vamos a darle cerrar. Ahora nos vamos a dirigir a la hoja de boleto. Vamos a ir a la celda donde se encuentra el nombre. Queremos que Excel, a través de la función de búsqueda, vaya, encuentre el número de cuenta y nos muestre aquí el nombre.
Para esto hay que identificar las columnas en las que tenemos la información. La columna 1 es el número de cuenta, la 2 el nombre del alumno, la 3 las asistencias, la 4 faltas, la 5 actividades entregadas, 6, 7, 8 y 9 cada uno de los parciales, en la 10 el promedio y en la 11 el estatus. ¿Por qué es importante identificarlo? Bueno, porque el indicador de cada una de las columnas es parte de los argumentos de la función que vamos a utilizar. Los colocamos en la celda B8 y vamos a utilizar las fórmulas que tienen que ver con búsqueda y referencias. En este caso, buscar V, porque nuestra información está organizada de manera vertical. Seleccionamos buscar V y vamos a rellenar los argumentos. El primero es el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? En este caso, el número de cuenta que se encuentra en la celda B7. Vamos a colocarlo como referencia absoluta para poder copiar la fórmula y que siempre tome como base la misma celda para hacer la búsqueda. La matriz tabla se refiere a ese rango de datos que acabamos de darle nombre, que se llama evaluación. Cuando colocamos el nombre de una función o el nombre de un rango de manera equivocada, este podría ser uno de los errores que nos muestra Excel. Significa que estamos utilizando el nombre de algo que no existe. Corregimos cambiando lo que acabamos de escribir por la manera correcta. Y aquí ahora sí vemos que está seleccionando esos datos que les dimos nombre. El indicador de columna es lo que comentamos ahorita, en qué columna se encuentra la información que me va a devolver. En este caso, la columna 2 tiene que ver con el nombre del alumno. Y el argumento rango, siempre es recomendable colocar el número 0. Observa qué nombre tenemos aquí. Al ponerle el número 0, ese nombre cambia debido a que con el 0 da el resultado exacto de la búsqueda en esa matriz de datos. Le damos a aceptar y ya tenemos la primera función. Esta función de búsqueda nos sirve para poder rellenarla en todas las demás. Lo único que cambiaría sería el indicador de la columna correspondiente a la tabla inicial. Al final, las funciones de esta hoja de cálculo boleta quedarían de la siguiente manera para que nos mostrara la información necesaria en cada una de las celdas y poder imprimir esta boleta parcial para cada uno de los estudiantes. En la hoja de cálculo resumen, utilizaremos algunas funciones para que pueda contar la cantidad de alumnos, la cantidad de aprobados, reprobados, la calificación más alta, la calificación más baja, la calificación que se obtuvo con más frecuencia, la cantidad de alumnos con menos de 10 actividades entregadas y la cantidad de alumnos con todas las actividades entregadas. Para contabilizar la cantidad de alumnos solamente basta con pedirle a Excel que vaya y contabilice en la hoja de evaluación cuántos alumnos existen a través de la columna número de cuenta. Para eso vamos a utilizar la función estadística llamada contar. Aquí vamos a elegir el rango donde va a contar. Vamos a irnos a evaluación y seleccionar todo el rango de celdas donde se encuentra el número de cuenta. Y aquí vemos que es 55. Tenemos 55 estudiantes. Para la cantidad de aprobados y reprobados necesitamos utilizar de nuevo la función contar sí. Contar sí en el rango de evaluación en la columna de estatus. Y en criterio la palabra aprobado entre comillas. Para la calificación más alta y más baja vamos a ocupar la función máximo y mínimo para la más alta y mínimo para la más baja. En autosuma podemos encontrar la función max y aquí vamos a decirle que se dirige a evaluación y revise el rango de los promedios. Para la más baja vamos a pedirle que utilice la función min igual en el rango de evaluación que tiene que ver con los promedios. En el caso de
contar la cantidad de alumnos con menos de 10 actividades, pues volveremos a utilizar la función de contar sí, solo que a diferencia de las anteriores donde estamos utilizando un argumento alfanumérico, vamos a utilizar ahora un argumento numérico. Para eso vamos a irnos a estadísticas, utilizar contar sí. Irnos al rango de evaluación en actividades entregadas. Seleccionamos toda la columna. Y en el criterio vamos a colocar el operador relacionar menor a 10. Y ahí vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos este valor. En la calificación que se obtuvo con más frecuencia, utilizaremos la función moda. Seleccionaremos en evaluación el rango de promedios para ver cuál fue el promedio que se obtuvo con más frecuencia en este grupo. Y en la cantidad de alumnos con todas las actividades, volveremos a utilizar la función estadística contar sí en el rango de evaluación en las actividades entregadas, pero ahora lo vamos a comparar con el número 24, que es la cantidad máxima de actividades. Aquí vemos que únicamente 2 estudiantes entregaron todas las actividades, 8 tienen menos de 10 actividades, y estos son los datos de resumen de las calificaciones de este grupo. Pues como pudimos ver, en la hoja de cálculo de evaluación utilizamos las funciones de contar sí para obtener los resultados de asistencias, faltas y actividades entregadas, la función promedio para obtener el promedio de las calificaciones parciales y la función sí condicional para obtener el estatus de cada alumno. En la hoja de cálculo boleta utilizamos la función buscar V para que a través del número de cuenta nos devolviera la información referente a cada uno de los estudiantes de los números de cuenta que se introducen en la casilla de búsqueda, que es la B7. Y en resumen, funciones estadísticas para obtener un resumen general del comportamiento del aprovechamiento del grupo 2.1 en la asignatura Cultura Digital 2. De esta manera podemos observar cómo Excel, a través del uso de funciones, automatiza y vuelve más sencillos los cálculos para poder obtener resultados de manera óptima.